Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Bueno, pues les saluda a su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo aquí desde el 95.1 de su FM y pues donde más, queridos amigos, como siempre, aquí en La Qué Buena, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Bueno, pues el día de hoy, queridos amigos, vamos a tratar de platicar un poquito, y es que está muy de moda el que nos pidan que pues no abremos negocios, no vayamos a trabajar, que nos quedemos en casa, etcétera, etcétera. No, bueno, y entonces, eso, queridos amigos, ¿dónde está? ¿En qué ley lo encontramos? Fíjense que hablando precisamente de este tipo de derechos, responsabilidades, restricciones, el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esto es nuestra ley suprema, es la ley en la que en su momento los mexicanos nos reunimos para establecer las bases de nuestra sociedad. Y precisamente por eso en los primeros artículos de nuestra Constitución encontramos lo que son nuestros derechos humanos y nuestras garantías individuales. El artículo primero dice que nuestras garantías no pueden suspenderse, no pueden restringirse, sino en las condiciones y requisitos que la misma ley lo establece. O sea, la misma Constitución lo establece. ¿Y qué derechos humanos, queridos amigos? Bueno, hay muchos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero ahorita, dentro de las garantías, digámoslo así, que de manera directa o indirecta se nos están restringiendo, pues uno es el derecho al trabajo. Ese derecho que nosotros tenemos, de acuerdo con la Constitución, para dedicarnos cada uno de nosotros a una actividad lícita, ¿verdad?, en la que podamos realizar alguna labor y gracias a esa labor, bueno, obtener medios económicos para sobrevivir. El sagrado derecho al trabajo. Y el derecho al tránsito, queridos amigos, que obviamente también implica que, bueno, tú te puedes trasladar de manera libre, sin restricciones, de un lado para otro. Yo me acuerdo hace tiempo haber visto un video que una persona ahí en YouTube que decía, vean ustedes cómo se puede ejercer el derecho al libre tránsito sin pagar cuota. Y entonces pasaba un vehículo y le decía, amigo, al que estaba cobrando, le decía, voy a hacer uso de mi derecho de libre tránsito, así que te pido, que está en la Constitución, que abras la parte de la caseta para que yo pueda pagar. Obviamente, seguramente sorprendió a este muchacho, porque evidentemente sí existe libre tránsito, pero en carreteras federales. Si tú quieres una carretera casi particular, ¿verdad? Obviamente se tiene que pagar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Fíjense, en el artículo 29 de la Constitución dice, solamente se podrán suspender estas garantías de trabajo, vamos a llamarle así porque vamos a hablar de ellas, o de libre tránsito y otras más, dice, son en los casos de invasión. Hay que entender, queridos amigos, que si tenemos un conflicto bélico de guerra con otro país, bueno, podemos ser invadidos. En ese caso, se tienen que suspender las garantías. Perturbación grave de la paz pública. ¿Cuándo estamos hablando? Alguna rebelión, queridos amigos. Algún golpe de Estado, principalmente de los militares, ¿verdad? O de alguna parte de la sociedad en donde entra en guerra, en conflicto. Y entonces obviamente se perturba gravemente la paz pública, y entonces sí, se tiene que suspender algunas garantías individuales. Dice, y aquí es donde puede encontrar la cuestión esta de alguna epidemia. Dice, que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Sin embargo, queridos amigos, el propio artículo 29 de la Constitución establece que para que esta suspensión de garantías se realice, tiene que
ser solicitado por el presidente de la República, pero además el Congreso de la Unión, quiere decir que los diputados federales y los senadores tienen que aprobar por unanimidad esta suspensión de garantías individuales. Pero además, tiene que estar determinado qué tiempo van a estar suspendidas estas garantías. De tal manera, queridos amigos, que ¿qué pasa entonces con las presidencias municipales que nos piden que cerremos comercios, que nos piden que nos quedemos en casa, que nos piden que no vayamos a trabajar, etcétera, etcétera? Bueno, queridos amigos, en realidad es una invitación a hacerlo. Esta semana recibí a un grupo de personas que me preguntaban precisamente cómo está esta situación legal de la petición que hacen diferentes presidencias municipales precisamente a que aquel tu negocio, me decía una persona, incluso de la tercera edad, me decía, es que sigue ese licenciado que llegó y me dijeron, cierras, y llegó la policía, me espantaron, tuve miedo, dije, prácticamente me sentí que me iban a llevar detenido. Queridos amigos, eso no puede pasar. Realmente, las presidencias municipales, acuérdense que hay derecho público y derecho privado. El derecho público es todo aquello que la autoridad puede ejercer y puede realizar siempre y cuando esté en su ley. Casi, puedes caminar, está en el artículo tal, fracción tal. Si no lo dice, no lo puede hacer la autoridad. De tal manera que realmente lo que se hacen son invitaciones. ¿Qué pasa si en algún municipio llegan y te ponen un letrero? Cancelado, cerrado, algo similar. En realidad, queridos amigos, puede ser que ese acto sea un acto de autoridad autoritario, arbitrario. Y les voy a decir por qué. Porque de igual forma el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Qué quiere decir fundado? Fundado, queridos amigos, que la autoridad, cualquiera que ésta sea, te tiene que decir, a ver, no puedes tienes que cerrar tu negocio, perdón. O tienes que tener un horario especial. Con fundamento en que, con fundamento en el artículo tal, fracción tal, te lo estoy notificando. Pero además debe estar motivado. ¿Qué quiere decir motivado? Que debe de expresarse con toda claridad cuáles son las causas por las cuales te estoy pidiendo eso. Si yo no tengo notificación, si no tengo por escrito en el que se establezca el artículo y el motivo por el cual, pero además que está hecho por una orden de autoridad que de acuerdo con su ley está facultado para eso, entonces, queridos amigos, si no existe eso, entonces puede caer la autoridad, insisto, en que un acto de autoridad puede ser autoritario. Por eso le decía yo a mis clientes que fueron a visitarme, le digo, es que lo que entiendo por eso, o bueno, ustedes entiendan más bien por eso, ¿por qué vemos algunas empresas? Por ejemplo, yo fui aquel día a una tiendita muy cercana de aquí del centro y fui a conseguir unos envases precisamente para este gel antibacterial. No me los hicieron vender, queridos amigos, porque dicen, es que esta parte de artículos no los podemos vender. Le digo, oye, ¿por qué no? Pues si los necesito para gel bacterial. Dice, no, es que nos los quitaron del sistema. El chiste es que no me los quisieron vender. Le digo, bueno, ¿qué hago? Me voy a otro lugar. Me voy a un centro comercial, que no quiero decir el lugar, y lo compré perfectamente, queridos amigos, sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir?
que sí hay empresas importantes que cuentan con buenos abogados, que cuentan con buenos asesores, que obviamente saben que hasta este momento no se ha decretado por parte del presidente de la República y por parte del Congreso de la Unión ninguna orden, determinación de que están suspendidas las garantías individuales. En este caso, el trabajo, el libre tránsito, etc. Por lo tanto, todo lo que se realiza por parte de las autoridades, queridos amigos, son invitaciones, ¿sí? Por eso es que vemos que, por ejemplo, el presidente municipal de un lugar da ciertas órdenes. El presidente municipal del otro lado da otras órdenes. Nuestro presidente municipal da otras órdenes y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que cada quien entiende el asunto a su manera. Y desgraciadamente, queridos amigos, bueno, pues esas restricciones, ayer, por ejemplo, me hablaba una señora muy preocupada porque dice que en el transporte no están dejando subir a niños. Para mí es una violación al libre tránsito porque además me explicaba que su niña se había caído, se había lastimado su dedito, se le había infectado y bueno, obviamente pues viene de una comunidad como Chignautla en donde no tiene la posibilidad de trasladarse en un vehículo particular. Tenía que trasladarse en un transporte público y simplemente el transporte le dijo, la niña no puede subir, está prohibido. Esa falta, queridos amigos, de información, ese pánico que se ha generado, es lo que más nos está dañando, es lo que más nos está afectando. Igual con nuestra gente de la tercera edad, que, insisto, tampoco se le está permitiendo. Imagínense, queridos amigos, que se te pone enfermo tu abuelito, que tienes que llevarlo al médico, a la clínica particular o como sea, no lo puedes subir al transporte. ¿Por qué? Porque está prohibido. Yo creo, queridos amigos, que algunos actos de autoridad debemos, pues, de volverlos a revalorar. Porque fíjense, el mismo artículo 29 de la Constitución establece la racionalidad. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que estamos viviendo debe ser racional, debe ser bien pensado. Incluso así lo dice la ley, no lo digo yo. Quienes hicieron estas modificaciones y la Constitución pensaron obviamente en la necesidad y en la obligación de tener en algún momento de nuestra vida esa posibilidad de suspender algunos derechos que tenemos. Pero tiene que ser racional. Quiere decir que tiene que ser proporcional en pocas palabras. ¿Sí? No puedo invitar a todos a que cierra, no vayas. ¿Por qué? Porque entonces, como decimos nosotros popularmente, queridos amigos, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Nos va a acarrear una serie de situaciones, pérdidas económicas. Imagínense aquellos que sembraron su coliflor, su zanahoria, sus jitomates. ¿Qué va a pasar con esas cosechas, sus frutas? Las pérdidas. Entiendo que la salud es primero, pero muchos países, queridos amigos, están trabajando con sistemas de seguridad. Hay países en Europa que siguen laborando, obviamente con cubrebocas, obviamente con algunos implementos, pero siguen laborando. Obviamente, queridos amigos, la mejor opinión la tienen ustedes, pero hoy quise hablarles precisamente para que no estén espantados, para que si llega la policía, bueno, tampoco se espanten, no los van a llevar detenidos. Si ustedes no han cerrado su negocio, tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ahí va, en el segundo bloque voy a explicarles, hay un juego entre posible abuso de autoridad y acto de autoridad debidamente fundado y motivado. ¿Qué les parece? Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan, esto es Caso Abierto.